Soy Francisco I. Madero González, el espiritista, un líder importante para la Revolución Mexicana. Parodia History. Cágate de risa. Alto. Antes, en el siglo XIX, a cualquier cambio de gobierno se le llamaba revolución. Ejemplo, si la guitarra está chueca y la quiero acomodar, la acomodé. Y ahora es la revolución de la guitarra, o sea, el cambio. Por eso hay un chingo de revoluciones. La revolución de Tuxtepec, la revolución de Ayutla, la revolución de Tacubaya, entre otras, pero esas son las principales. Cualquier cambio le decían revolución. Ahora sí, continuemos. Parodia History. Cágate de risa aprendiendo. Presenta. Francisco I. Madero. Nací el 8 de octubre de 1873, en Parras de la Fuente, Coahuila. Mi madre, Mercedes González Treviño, y mi padre, Francisco Madero Hernández. Mi familia era rica, una de las más ricas de México. Éramos como la familia Slim de ese tiempo. Mi mamá y mi papá eran dueños de minas, haciendas y muchos otros negocios. Obviamente viví muy bien, y a lo largo de mi vida fui abstemio, empresario, homeópata y vegetariano. En mis estudios, primero entré al Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno, en Saltillo. Después en Estados Unidos estudié en Maryland. Después estudié peritaje mercantil en París, la ciudad del amor. Por último, estudié agricultura en la Universidad de Berkeley. ¿Sabías que en París, Francia, conocí el espiritismo? Algo que influiría mucho en mis decisiones. Era para mí una religión. Ya que terminé mis estudios, me regreso a México. Me entero que Porfirio Díaz estaba en el poder, reeligiéndose el maldito. Él le quitó las tierras a los campesinos, los pobres eran más pobres y los ricos eran más ricos. Tiempo después yo quise entrar a la política, porque los espíritus me lo dijeron. Algo así como Dewey y Jamie. No fue idea mía, el bebé me dijo que lo hiciera. Entonces, para empezar, me opuse a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, el cual también era porfirista. Una vez hecho eso, me di a conocer en mi pueblito como un opositor al régimen de Porfirio Díaz. Gracias a eso, conocí a Ricardo Flores Navón. Él quería sacar su periódico Regeneración, y como él no tenía varo y yo sí tenía varo, pues le financié su periódico. Surge la primera huelga de obreros en México, que es un antecedente importante para la Revolución Mexicana, la huelga de Cananea. Y en 1907 la huelga de Río Blanco, que hizo Porfirio Díaz, los mandó a matar. Porfirio Díaz, en una entrevista de la revista Pearson, afirma que quería dejar el poder y esperaba con ansias a que alguien más fuera presidente. ¡Uy! Entonces me postulé y creé el partido antireeleccionista. Mi lema fue libertad y sufragio, no reelección. Todo chido, todo cool. Hice mi campaña bien chida, bien chingona. Recorrí todo el país para conocer al pueblo y platicarles mis propuestas. Algo que yo propuse fue devolver las tierras a los campesinos que se las quitaron. Escribí el libro La sucesión presidencial. Allí escribí todo lo malo que afectaba al país. La dictadura de Porfirio Díaz, el militarismo y la desigualdad social. Y también escribí las soluciones. Estuvo tan chida mi campaña que a Porfirio Díaz le dio miedo. Se le hizo así y me manda a encarcelar a Monterrey, y después me trasladan al penal de San Luis Potosí. El maldito mintió, dijo que ya no quería estar en el poder, pero se volvió a reelegir. Y yo en la cárcel. Les dije que soy rico, ¿verdad? Pagué mi fianza para salir de la cárcel y me escapo a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos creo el Plan San Luis. En ese plan decía que yo desconocía a Porfirio Díaz como presidente. Denuncié la ilegalidad de las elecciones y también hice un llamado al pueblo para que se rebelaran en contra del gobierno y me ayudaran a quitar a Porfirio Díaz del poder el día 20 de noviembre de 1910. Dato curioso. El Plan de San Luis se llamó así porque se me ocurrió mientras estaba encarcelado en San Luis. Pero pues ya lo escribí en Texas, San Antonio, Texas. Se me unieron a mí Emiliano Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco, entre otros. ¿Sabías qué? Yo no quería una revolución como tal. Yo quería un cambio bueno, sin tanto de... Te explico.
¿Recuerdas el principio del video? ¿Por qué se llaman revoluciones? Pues ya vas a entender por qué. Yo le llamé revolución a mi postulación para presidente y para mi gobierno, pero los campesinos entendieron mal. Pero no todos juntos. ¿Qué dijo? Creo que dijo todos juntos. Yo me declaro presidente provisional, así, por mi... El 6 de marzo de ese año atacamos la ciudad de Casas Grandes. Perdimos, y aparte de eso, me chingaron la mano. Seguimos peleando y estuvimos en más batallas, hasta la última batalla que le daría fin al pinche Porfirio Díaz. La toma de Ciudad Juárez, que fue el 8 al 10 de mayo de 1911, por los revolucionarios Pancho Villa y Pascual Orozco. Con eso le dimos en la Porfirio Díaz. 2 semanas después. Ahí mismo en Ciudad Juárez firmamos la paz entre el gobierno de Porfirio Díaz y nosotros, los revolucionarios. Porfirio Díaz se retira del poder y se va. Un mes después, el 7 de junio, llego victorioso a la Ciudad de México, donde me aclamaban y me aplaudían cientos mil personas. Yo ya había ganado, pero dejé que Francisco León de la Barra, un porfirista, tomara la presidencia como presidente provisional. ¿Que por qué lo hice? Porque yo quería llegar a la presidencia de una manera buena. También les dije a los revolucionarios, Pancho Villa, Emiliano Zapata, que se retiraran y que les dieran las armas a los porfiristas. Esos fueron mis primeros errores, mis primeras metidas de pata. Yo estaba entre la espada y la pared. No podía tener a los porfiristas felices ni a los revolucionarios también felices. Ejemplo, yo era el hijo de un padre porfirista y el hijo de una madre revolucionaria. ¿Qué se querían? Divorciar. Y si hacía algo bueno para este, él se molestaba. Y si hacía algo bueno para este se molestaba. Tiempo después, Francisco León de la Barra anduvo de pinche hablador con Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y me los voltea contra mí. Los convenció de que yo era el enemigo. Ya el 6 de noviembre de 1911, ahora sí con elecciones democráticas, fui presidente. 10 días después, Bernardo Reyes se rebela contra mí. Con su plan de la soledad, nadie lo apoyó y pues se rindió. Obviamente lo mando a encarcelar. Y días después, Emiliano Zapata crea el Plan de Ayala. Ese sí tuvo un chingo de apoyo por todos los campesinos. El plan decía que las tierras que Porfirio Díaz nos quitó se les devolverían. También me acusaba de traidor y me decía que era un p***. Se pasan de lanza. Hasta los periódicos que les di libertad de prensa se burlaban de mí. Me p***an a cada rato. Saliendo de todo ese desastre, hice cosas buenas. Hubo construcciones de caminos y carreteras. Añadí el voto universal y directo. Legalicé la libertad sindical y de huelga. Y lo mencionado antes, libertad de prensa. ¿Sabías qué? Yo siempre fui buen pedo, bondadoso. Les perdoné la muerte a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Pero pues también fui un baboso. Mi hermano Gustavo Madero me advirtió varias veces que Victoriano Huerta me traicionaría junto con Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet. Mis últimos días y los más trágicos por mi culpa. El 9 de febrero al 19 de febrero de 1913 inicia el golpe militar conocido como la Decena Trágica, comandado por Manuel Mondragón y Victoriano Huerta para derrocarme a mí y quitarme del poder. Varios militares se rebelan contra mí, liberando a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Yo le doy el mando a Victoriano Huerta para que comande las tropas y dirija los ataques. Un pinche gringo que yo le caía mal, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, me visita para decirme que está en contra mía. Los que estaban en contra mía suspenden la energía eléctrica. La luz se fue y ¿qué hizo Huerta? Nada, porque él está en contra mía. El perro de Henry Lane Wilson manda una carta a Estados Unidos diciendo para que nos invadan. Ahora yo le envío una carta al presidente de Estados Unidos para decirle que en él y prevenir la invasión. Los que estaban en contra mía solicitan que renuncie, pero yo les mandé a madre. Mi hermano Gustavo Amadero nuevamente me advierte que Victoriano Huerta me traicionaría. Mi hermano, al ver que yo no le hacía caso, me trae a Victoriano Huerta y lo acusa de traición. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Pero Huerta dice que no es cierto, que él jamás me traicionaría. Yo todo baboso le creí. El Victoriano Huerta ahora sí dice que está en contra mía y yo quedé. Después de una balacera bien loca aquí en el Palacio Nacional, Victoriano Huerta
nos encierra en el Palacio Nacional. A mí y al vicepresidente José María Pino Suárez. Y a uno de los más fieles a mí, el general Felipe Ángeles. Estando ahí yo me entero que mataron a mi hermano. Le sacaron los ojos y lo desfiguraron. Lo dejaron irreconocible. Una vez pasando eso, Victoriano Huerta se postula como presidente provisional. Y ahora sí, el 19 de febrero, nos obligaron a mí y a Pino Suárez a renunciar. Ya que renuncié, pasa a la presidencia Pedro Lascurain. Fue presidente, pero por 45 minutos. Lo único que hizo ese güey fue nombrar secretario de gobernación a Victoriano Huerta. Y después renunció. Por obviedad, el pinche traicionero de Huerta ahora ya es presidente. Unos días después, la noche del 22 de febrero, unos soldados llegan por nosotros para llevarnos a la penitenciaría de Lecumberri. Fue extraño, totalmente oscuro, todos callados. Ya que llegamos, un guardia les dice que nos lleven a la parte trasera de la penitenciaría. Entonces me bajan del coche y veo su pistola. Mi momento ha llegado. Me asesinaron metiéndome 2 tiros en la cabeza. Y a Pino Suárez lo mataron también. Me morí por baboso, pues no le hice caso a mi hermano. Coman frutas y verduras. Hasta la próxima. Chao. Cause I know you're not letting me down. I know I can trust you.